Seguimos en Punto de Partida, nos visita Javier Azali, docente de la Universidad de Buenos Aires en Derecho, quien es autor de la Constitución de 1949, un libro sobre un tema interesantísimo. Y está presente en Santa Fe, Javier, para dar una charla en el Solar de las Artes. Así es. Javier, ¿por qué, en principio, ¿no? Pregunta de cajón, te decía recién, ¿por qué este libro? ¿Por qué está la idea de escribir sobre este libro? Un momento histórico, los años 40, ¿no? El peronismo y una constitución que organizó el Estado, la nación, de una manera determinada. ¿Por qué reflexionar sobre estos temas en este contexto político, social e histórico? Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Luis, por la invitación. Un gusto estar acá para debatir estos temas. También un gusto estar en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Vos sabés que me trae SADOP Santa Fe, que es quien trabaja en este centro cultural. Y bueno, vamos a presentar el libro y debatir estos temas, ¿no? Bueno, este es un libro que es la segunda edición, ¿no? La primera edición también la editamos con la editorial Punto de Encuentro, de Carlos Benítez, el editor. La sacamos en el año 2014, en un contexto totalmente diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? El editor igual me propuso sacar en la segunda edición a raíz de los 70 años que se cumplen, ¿no? En general, los que tienen editoriales se fijan en esas cuestiones, esos, ¿no? Detalles. Son detalles en definitiva, ¿no? Que hacen a una presentación inicial, pero como muy bien señalás vos, ¿no? Se trata de proponer grandes temas de debate, ¿no? Y discutir la Constitución de 1949, creo yo, tiene que ver con dos cosas. Uno, recuperar el estudio acerca del peronismo, qué fue el peronismo histórico, ¿no? El peronismo del año 45 al 49, al 55. ¿no? El peronismo como proyecto político emancipador. Exactamente, a eso iba, claro. Y esto era lo segundo, ¿no? Discutir un proyecto estratégico del país, tomar elementos de la historia que nos permitan traerlos al presente para comprender la realidad actual y podernos sentar a proyectar un programa de nación, ¿no? Con las características que tenía el peronismo como movimiento de liberación nacional, que es así como lo comprendo yo, ¿no? Es decir, buscando los objetivos de la independencia económica, de la justicia social, de la soberanía política. Hoy le agregaríamos la búsqueda de la unidad latinoamericana, ¿no? Es el Estado continental, digamos, ¿no? Bueno, Perón también hablaba, claro, tenía una mirada geopolítica muy fuerte. Sí. De hecho, digamos, Perón fue el gran estratega que hemos tenido, el gran estadista, ¿no? Intelectuales hemos tenido muy buenos, pero reunir la condición intelectual y la condición política es muy raro, ¿no? Y Perón es nuestro gran referente en esto de que, bueno, que ha sido quien nos ha legado un proyecto estratégico del país que nosotros debemos de recuperar, no para repetir lo mismo, porque sería, en algunos casos podría llegar a ser anacrónico, porque fue otro tiempo, otra época, pero sí como un antecedente fundamental para estudiar, para volver a pensar la necesidad de un proyecto estratégico de país, que es el gran vacío que tenemos hoy en día, ¿no? Los grandes temas nos sobrevuelan o los sobrevolamos superficialmente, muchas veces apurados por la coyuntura, que ahora es más urgente que nunca, ¿no? Entonces, traer la Constitución del año 49 tiene que ver con esto, ¿no? Con motivar el estudio histórico del peronismo como movimiento nacional de liberación, y discutir un programa de país. Mucho más, Luis, teniendo en cuenta que en las facultades de Derecho, en las escuelas de Derecho en general, esta es una Constitución que no es estudiada, ¿no? Ahora un poquito más, han salido algunas publicaciones, hay algunos programas de estudio que lo han incluido, pero tradicionalmente ha quedado muy olvidada. ¿Qué características centrales para aquellos que no conocen lo que fue el constitucionalismo social, el constitucionalismo del estado de bienestar, que algunos lo definen así? ¿Qué características podrías remarcar de esta Constitución? Bueno, se trata de, es la expresión jurídica
del programa político de transformación social que realizó el peronismo. En algún momento de su gobierno, Perón ya había avanzado bastante en las realizaciones sociales, ¿no? El peronismo había llevado adelante transformaciones económicas, productivas, políticas y culturales muy trascendentales, pero necesitaba de una nueva legalidad. Se había dado leyes, se había dado decretos, porque algunos eran decretos de la etapa anterior, ¿no? Por ejemplo, la estatización del Banco Central o el IAPI. El IAPI se crea, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que es un gran organismo público creado por el peronismo. Inicialmente se crea por un decreto de Farrell, a instancia de Perón en el año 46, pero no dejaba de ser un decreto de facto, de un gobierno de facto. Entonces Perón se plantea la necesidad de consolidar todas las transformaciones sociales que había llevado adelante en el más alto sistema normativo, lo más alto del sistema normativo, que es una constitución, ¿no? Porque esto es la ley de leyes. Claro, habría que aclararlo antes, habría que empezar por ahí, ¿no? Explicándole es la ley que regula todas las leyes. Claro, ¿qué es una constitución? La constitución es la ley suprema, ¿no? Claro. Es donde están las normas más importantes, ¿no? Y Perón, vos fíjate, Luis, lo que decía Perón, qué actual, ¿no? Él decía, tengo miedo de que venga algún juez del Poder Judicial que viene de antes de los años 30, ¿no? Y me declare inconstitucional alguna de las medidas importantes que hemos tomado. Entonces, para evitar eso, ¿no? Que podría darse con la Constitución de 1853, vamos a crear una nueva Constitución, ¿no? Y la Constitución del año 49 es eso, es una nueva Constitución, que no reniega de la del 53. ¿No? Esto es una perspectiva que yo intento fundamentarlo en mi libro. Toma es que la aplasta, digamos, no aplasta la Constitución de 1853, sí, sino la va modificando. Exactamente, no la rechaza totalmente. Dice, primero vamos a adaptarnos a los tiempos. Claro. Lo más sentido común que se puede esperar, porque es de 1853. Pero después vamos a tomar aquellas normas que nos sirven, vamos a desechar las que no nos sirven y vamos a transformarla, ¿no? Pero no vamos a rechazar totalmente, ¿no? Él hablaba del Estado social de derecho, ¿no? Del Estado de bienestar, de masas populares. Yo en general no hablo de Estado de bienestar, Luis, esto es algo que pongo a debate. Creo que en verdad América Latina, ¿no? Tiene una particularidad específica, ¿no? Y que el estado de bienestar es un modelo de estado que se corresponde mayormente a la época de la posguerra en Europa. Si querés, a los Estados Unidos de Roosevelt, ¿no? Pero que no se corresponde a nuestros países, ¿no? El modelo de estado de nuestros países es un modelo nacional popular, al que habitualmente denominamos como de estado de bienestar. En verdad es el estado que han creado los movimientos nacionales en nuestro continente, porque está el peronismo, pero también está el varguismo en Brasil, el cardenismo en México, ¿no? Y podríamos así seguir citando muchos ejemplos. Como dice Marcelo Bullo, el politólogo, todo lo que sucedió en aquella época en América Latina fueron intentos de insubordinación ideológica a los poderes dominantes mundiales, ¿no? La idea de generar países con autodeterminación. Exacto. Con proyectos de desarrollo en el tiempo que le permitan tener soberanía política y económica real, digamos. Claro. Bueno, ahí hay algo muy importante que dijiste, Luis, y que comparto plenamente, y yo creo que es fundamental y de una extraordinaria vigencia, ¿no? Los pueblos no nos realizamos si no tenemos autodeterminación popular y autodeterminación nacional, ¿no? Si no logramos autodeterminarnos en el concierto de las naciones, que no es una relación pacífica entre los países, ¿no? Hay potencias mundiales que someten al resto de los países, y nuestro país es un país que ha mantenido la dependencia económica durante muchísimo tiempo, ¿no? Si nos remontamos a 200 años atrás, lo que vemos no son próceres angustiados, o si se quiere, sí tenían angustia, pero tenían angustia porque además de lograr la independencia política, querían la independencia económica, y por eso todos los próceres nuestros tenían una perspectiva continental, algunos más, otros menos. Algunos las expresaban con mucha claridad programática, como el caso de Simón Bolívar y San Martín,
otros menos, pero todos pensaban en términos de unidad sudamericana. Por eso nuestra Constitución y la Asamblea del año 13 habla de las provincias unidas en Sudamérica. Bueno, no era algo únicamente circunscripto a Sudamérica, porque Lincoln, que era conservador, y también John McDonald, los conservadores de Canadá, también plantean la unidad para un proyecto de desarrollo y liberación económica del poder dominante que era Inglaterra. Es interesante hacer la relación porque digo, Argentina, Brasil, los países latinoamericanos intentan seguir el mismo camino que siguió Estados Unidos y Canadá, en el caso de países americanos hablamos, pero con otra suerte. Sí, totalmente, y es muy importante tenerlo en cuenta, no suele estar muy presente en los análisis políticos, pero nuestro orden social ha sido un orden sin independencia económica, ¿no? Así nos dimos a la organización nacional. Van a ser, siempre hubo, por supuesto, políticos que plantearon, los caudillos federales, José Hernández, podríamos hacer una larga lista de políticos que planteaban esto y planteaban otra posición, pero van a ser recién con el irigoyenismo, ¿no? Cuando vamos a replantear con la mayor seriedad posible del momento, vamos a cuestionar la necesidad de superar la dependencia. Y va a ser sin ninguna duda el peronismo, ¿no? Si uno diría en una muy apretadísima síntesis qué es el peronismo, es eso, es un movimiento de masas populares en pleno proceso de industrialización de la Argentina que quiebra la dependencia con Gran Bretaña, como señalaste vos, ¿no? Y la Constitución del 49 es eso, es la expresión normativa, jurídica de ese proceso de liberación nacional. Por eso el golpe del 55 vino a echar todo para atrás, claro, ¿no? Claro. Marcaba esto de Estados Unidos y Canadá, Javier, lo charlamos siempre con amigos, porque generalmente siempre se ha acusado a los movimientos latinoamericanos de fascistas, digamos, ligados políticamente a Mussolini. Bueno, y en realidad son intentos de autonomía, un proyecto de autonomía económica, ¿no? Como lo tiene también Estados Unidos y Canadá en el siglo XIX, ¿no? Sí, es así, claro, sí. Está muy bien lo que decís. Hoy creo yo, ¿no? De alguna manera ha quedado superado eso, ¿no? Porque eso fue muy de coyuntura de la época de la Embajada de Estados Unidos, Braden o Perón, aunque hubo algún que otro sociólogo que siguió hablando de fascismo criollo, ¿no? Pero bueno, se habla de populismo, por ejemplo. Claro. Hay como versiones remozadas de lo mismo, ¿no? De la misma táctica de querer denigrar los avances del movimiento popular en la Argentina cuando se lanza a tomar el poder, a tomar el gobierno, a buscar una salida, ¿no? a la crisis, a cuestionar la falta de independencia económica, ¿no? Entonces se lo denigra de esa manera. Hay una gran lucha cultural acá, ¿no? para llevar adelante. Javier, pasó el 55, como bien decías, un golpe de Estado, una dictadura que deja de lado la Constitución, estos principios de la Constitución de 1949, el artículo 40, el famoso artículo 40, que es la nave insignia, si se quiere, de la Constitución de 1949. Y bueno, llegamos década tras década, se va profundizando la política de extranjerización, se va rompiendo un poco la idea originaria de los años 40 de autonomía económica, de independencia económica. Viene el golpe de Estado del 76, con una política neoliberal nefasta que ya conocemos. Instala, ya con la Constitución de 1853 que le había dado la dictadura del 55, bueno, instala un cuerpo legal de menor rango, pero que es la arquitectura legal, recién lo conversábamos, el esqueleto legal, las principales leyes que hoy siguen vigentes. Claro, ¿Por qué? ¿Por qué te hago mención a esto? Porque tenemos que pensar la Constitución del 49 y la posibilidad de independencia, de buscar la independencia económica y política, teniendo en cuenta la situación, ¿no? Actual. ¿Cómo revertir esto, no? Bueno, digo, desde un sistema político que muchas veces deja de lado esto.
Digamos, una arquitectura legal de la esta dictadura. es una manera, ¿no? Volver a traer al centro del debate político los grandes temas. Esto es lo primero que hay que hacer, ¿no? Que es la modesta tarea que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Intentar generar esos debates con precaución, porque yo no escribí este libro para bajarle el precio a ningún gobierno, ¿no? Bienvenido sea el futuro gobierno que avance lo más que pueda en los temas que sea. Cualquier avance yo creo que hay que apoyarlo, y cualquier avance que tienda a revertir este ciclo nefasto de 4 años que hemos tenido, absolutamente dañino y destructivo de en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, que nos ha dejado hundido en una feroz crisis, ¿no? Pero esto no nos quita a nosotros la responsabilidad de volver a discutir los grandes temas, ¿no? Sin dejar de apoyar, hay que volver a discutir esos grandes temas, ¿no? Vos fíjate que cuando se hace el golpe de Estado del 55, un golpe de Estado muy violento, de características terroristas, con una masacre en Plaza de Mayo de más de 300 muertos, con fusilamientos después en el año 56. En el mismo año 56, al mismo tiempo en que se deroga, en el mes de abril, por decreto, la Constitución del año 49, el gobierno de la dictadura ingresa al Fondo Monetario Internacional. Son 2 actos que se dan al mismo tiempo, como 2 actos de la misma obra de teatro, digamos, ¿no? Argentina, la Argentina de Perón, había sido el único país en Latinoamérica que no había ingresado al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque Perón tenía miedo de que ello nos condicionara la política económica interna. No quería perder... Bueno, algo de razón tenía. Mira vos, y todavía estamos en eso, ¿no? Todavía creíamos ya haber superado eso y ahora otra vez volver a discutir estos temas, ¿no? Entonces vos tenés mucha razón, ¿no? Las transformaciones sociales tienen que ser acompañadas de un andamiaje legal y al mismo tiempo una manera de cuestionar el orden social heredado de la dictadura militar y de los años 90 del menemismo. Sí, porque la Constitución del 94 es tremenda. Es cuestionarlo desde lo legal también, ¿no? Nosotros podemos hablar, ¿no? La ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, ¿no? Que no la hemos podido reformar, ¿no? Qué difícil que es. Se logró reformar una carta orgánica del Banco Central, que es muy importante. Y el FMI, cuando vuelve a la Argentina, la primera misión que está en la Argentina, lo primero que le exige al gobierno Macri es, además del ajuste fiscal, que reforme la carta orgánica del Banco Central, ¿no? Que quite eso de que el capital financiero debe estar al servicio del bienestar general, que la política del Banco Central debe ser regular para orientar hacia la equidad. Ahora hablan de la equidad. En la época del 49 se hablaba de la justicia social o del bienestar general, ¿no? El artículo 38 de la Constitución del 49 dice que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y del bienestar general. Esa norma constitucional, si hoy la tuviéramos, nos serviría para declarar ilegal toda la actuación del Banco Central, que ha permitido esta obscena fuga de capitales, que esto hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? La fuga de capitales no es un simple cambio en el estado contable de un país, no es un problema. No es un simple acto administrativo. No es un simple acto administrativo, se trata de la pérdida del trabajo de los argentinos, porque ese capital es producto del trabajo de los argentinos, ¿no? Y esto está muy claro en la Asamblea Constituyente del 49, por eso se le da tanta protección al capital nacional, ¿no? Porque después de todo, ese capital nacional no es producto de una especulación rentística, sino es producto del trabajo de los argentinos y de las argentinas. En la fábrica, en el taller, en el comercio, en el campo, los productores rurales, medianos, pequeños, los trabajadores de la agricultura familiar, que tenían lugar en la Constitución del 49 bajo la forma de las familias labriegas, decía, ¿no? En esa época no se hablaba de trabajadores de la agricultura familiar, sí de economía popular, ¿no? El plan quinquenal habla de economía popular, ¿no? El término que hoy por suerte ha vuelto, ¿no?
Y por eso la Constitución 49 nos habla de la función social de la propiedad, la nacionalización del comercio exterior, del sistema financiero. El papel de los recursos naturales. La nacionalización de los recursos naturales, de los hidrocarburos, las caídas de agua, los minerales, de la nacionalización de los servicios públicos, teniendo en cuenta que cuando se hablaba de nacionalizar se hablaba de estatizar. Era control estatal sobre esa área de la economía. Temas importantísimos, Javier, los que estás poniendo en debate. La verdad, felicitaciones. Tenemos, lo repetimos, una estructura legal de la dependencia hoy, lo que viene de la dictadura militar, la Constitución de 1994, una Constitución de la dependencia, hay que decirlo, una Constitución que permite la atomización del país, la fragmentación con los recursos naturales, es claro. No hay proyecto de país autónomo, no hay proyecto de liberación de ningún tipo, ni política, ni social, ni económica, si no hay una centralidad en la toma de decisiones. Cualquier país que se ha desarrollado ha seguido esa vía, y la Constitución de 1949 como un gran espejo para ver qué sucedió en la Argentina en aquellos años, no solamente lo que sucede en otros países. Sí. La reforma del 94 tiene un aspecto positivo, que es que incorporó muchos derechos sociales, derechos humanos, los tratados de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto a los abogados de derechos humanos nos sirve para... Está perfecto, pero para en lo litigar. económico... Pero claro, exactamente, a eso iba. No le dio los instrumentos al Estado para realizar esos derechos que consagraba. Entonces, ¿qué pasa? Son letra muerta. Letra muerta. Porque no tiene el Estado la manera de poder ejecutarlos, de realizarlos, que era la gran diferencia con la Constitución del 49. Le daba al Estado los instrumentos necesarios para avanzar. Gracias por estos minutos, Javier. Muchas gracias a vos, Luis. Seguimos en punto de partida.